Buenos días, compañeros. Doctor, buenos días. Pues en el nombre de Dios vamos a empezar. Vamos a exponer lo que es la glándula tiroides. Vamos a hablar un poco de la anatomía. Pues tiene etimológicamente, tiroides viene del griego, del griego oides, que significa forma de, y tiro, que significa forma de escudo. Entonces, forma de escudo, muchos lo vemos como una forma de H, una forma de alas de mariposa. ¿Ok? Entonces, pues ya, imaginación de cada uno de nosotros. Ubicación. Vamos a ubicar las vértebras C5 por arriba y hasta C7. También ahí podemos ubicar el cartílago cricoides. ¿Ok? Bueno, vamos a ir desmenuzando como de adentro hacia afuera. Vamos a ver que la tiroides está envuelta por una fascia, ¿ok? Una fascia que pues es o una cápsula también se podría decir, que es una cápsula fibrosa. Esa es propia de la tiroides, ¿de acuerdo? Y también, pues más, externamente tenemos otra cápsula que es la cápsula fibrosa o una fascia pretraquial. Ahí pues podemos observar lo que es la fascia pretraquial a su vez está cubriendo a la tiroides, ¿de acuerdo? Lo está abrazando por completo. Y posteriormente tenemos otra fascia que es la fascia infrayoidea. Esto nos va a cubrir a lo que es los músculos infrayoideos. Los músculos infrayoideos es el esternoyoideo, esternocleidomastoideo y el lomoyoideo, ¿de acuerdo? Bueno, describiendo un poco la glándula, ya vemos que tenemos dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. Y pues estos lóbulos van a cubrir a lo que es el segundo, tercero y cuarto anillo de la tráquea, ¿de acuerdo? De arriba hacia abajo. ¿Okay? Y también hay otras personas, es como que no muy es recurrente, casi nadie la tiene, es raro. Entonces tenemos un lóbulo piramidal, que pues va a salir del borde superior del istmo, ¿de acuerdo? Es como un piquito, una pirámide pequeñita. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo se forma? ¿Cómo existe un pico ahí? Porque embriológicamente hubo como una pequeña invaginación, algo así. Es más o menos del cuarto, quinto saco. ¿Alguien sabe? Y pues es como que una invaginación que baja por el conducto tirogloso. Ajá, ya va llegando. La tiroides baja de la base de la lengua a la parte anterior de la tráquea. Y durante ese camino deja un túnel. Ese túnel se llama conducto tirogloso. Normalmente se debe de obliterar o se debe de sellar, pero a veces jala un pedacito de tiroides o se queda un remanentito de tiroides y se llama lóbulo piramidal. Y ese conducto tirogloso, a veces cuando no se cierra, crea algo que se llama quiste tirogloso. Y eso también se opera. Okay. Sí. Gracias, doctor. Y pues va a estar unido por un tejido fibroso al hueso hyoides, ¿de acuerdo? Entonces, cada lóbulo, si lo vemos como una pirámide, si lo vemos como una pirámide, obviamente va a tener su base y su vértice. La vértice pues se va a ir posteriormente y va a estar como que abrazando al hueso, perdón. Y bueno, vamos, ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, escribiendo las caras, tenemos una cara externa, lo que es la parte de hasta arriba, la cara externa, que está relacionada con los músculos infrayoideos. Una cara interna que va a estar como que abrazando a la tráquea, a la laringe, y aquí hay otro importante que es los nervios, que son los nervios laringeos. Y bueno, posteriormente es como que este pequeño bracito que está acá, pues va a estar como que en relación con los músculos, el músculo largo del cuello, el tronco simpático, que pues es nervioso, y un paquete neurovascular, que pues contiene una arteria, un nervio y una vena. Sería el vago, la vena yugular interna y la arteria carótida común. Bueno, conforme a la irrigación.
Aquí vamos a dar un poco de énfasis, no tanto porque más adelante les voy a explicar lo que es la importancia de la que tiene con los nervios. Entonces, vamos a ver que está irrigada por dos arterias. Principal tenemos, superiormente tenemos la arteria superior, ¿de acuerdo? Esa es una rama de la arteria carótida externa, ¿de acuerdo? Esa arteria superior, pues está como que muy relacionado con el nervio laríngeo superior y pues principalmente su ramo externo. Aquí hay algo muy importante, ya que es una red muy rica de anastomosis. Entonces aquí el cirujano pues debe de tener cuidado y pues ligar bien, porque si no pues el paciente se desangra. ¿Cuántas ramas tiene la arteria tiroidea superior? Tiene 5. ¿Seguro? 6. 5 está, 5. ¿Seguro? Sí. Vale, son 6. ¿Y por qué no las pusiste? Pues porque pensé que se iba a ver muy... No, pues eso. Pero si quieres se lo digo. La anatomía quirúrgica es una anatomía más profunda que la anatomía que conocen ustedes del muro. O sea, ahí ya estamos viendo la rama externa del nervio laríngeo superior, ya estamos viendo las 6 ramas de la tiroidea superior, eso es lo que ustedes ni sabían que existía. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene la rama externa del laríngeo superior? ¿Qué importancia tiene que pasa cerca de la tiroidea superior? Todo eso a nosotros nos sirve como referencias anatómicas cuando operamos. Cuando yo voy a ligar la arteria tiroidea superior, sé que debo de dejarla prácticamente pelona para no ligar la rama externa del laríngeo superior. Porque si la ligo, ¿qué quieres que pase? ¿La arteria? El nervio. El nervio. Pues, Si lo amarro, ¿qué quieres que pase? bueno, con el simple hecho de darle ya calor al nervio, pues el paciente tendría dificultad para decir sonidos agudos. Muy bien, sí. Bueno, y entonces, por la parte de abajo, o sea, tenemos la tiroidea inferior. Esta arteria nos va igual a irrigar, darle pues los nutrientes a lo que son las glándulas paratiroideas. Estas, aproximadamente el 80 a 90% es la encargada de darle irrigación. Y esta también está muy relacionado con el nervio laríngeo recurrente, que es igual rama del nervio vago. Esta, si vemos la arteria, bueno, creo que es la siguiente. Sí. Bueno, si vemos la arteria, acá está, arteria tiroidea inferior, nos va a dar 2 ramitas, la superior, inferior o posterior y anterior. Y entre esas 2 va a pasar el nervio laríngeo recurrente. ¿Okay? No siempre, puede pasar igual por delante o por atrás, pero mayormente está muy íntimamente relacionado. Sí, el nervio laríngeo recurrente, dentro de la cirugía de tiroides hay 2 complejidades grandes. Bueno, la primera, que no te sangre, y después respetar las paratiroides, y después respetar el nervio laríngeo. Sí. El nervio laríngeo tiene un chorro de recurridos, inclusive puede ser no recurrente, puede ser recurrente, puede ir a través de la arteria o de la rama anterior y posterior de la tiroidea inferior, puede ir por adelante, puede ir por atrás, puede no haber nervio laríngeo, puede haber un nervio laríngeo que vaya intratiroideo, que vaya por dentro de la tiroides, puede haber uno que vaya delante de la tráquea, puede haber uno que vaya atrás o delante del esófago, pero lo común es que vaya en el surco tráqueo-esofágico, donde se junta la tráquea con el esófago. Gracias. Y pues, bueno, para darle énfasis, ¿va? Entonces más adelante pues, le digo qué complicaciones tendría si llegamos a lesionar eso. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, hablando acerca del drenaje venoso, tenemos 3 venas: la superior, vena tiroidea superior, la interna, la media y las tiroideas inferiores. La superior y la media van a desembocar directamente en la yugular interna, pero la inferior va a desembocar directamente en la brachiocefálica, va a ser su drenaje venoso. Acerca del drenaje linfático, bueno, si vemos el óvulo, pues hacia arriba va a drenar hacia los nódulos cervicales laterales profundos superiores, y hacia abajo nos va a drenar hacia los nódulos cervicales anteriores profundos, petraquiales y tiroideos.
acerca del drenaje del istmo, esa partecita va a drenar hacia los prelaringios y los pretraqueales. Y pues más adelante igual voy a dar la importancia de estos. ¿Tienes alguna diapositiva donde venga? Sí, pero es más adelante. Gracias. Conforme a la inervación, pues va a estar dada por el sistema nervioso autónomo. Ya ven que se divide en simpático y parasimpático. El simpático se va a encargar más que nada de ser vasomotora, ¿de acuerdo? Se va a encargar de la irrigación y todo eso. Y bueno, entonces vamos a tener ganglios cervicales profundos. Esos va a transcurrir a lo largo de la arteria tiroidea superior. Y también tenemos otra, pero no la encontré. Bueno, es el ganglio cervical medio. Ese cervical medio pues va a transcurrir su ramita a lo largo de la arteria tiroidea inferior. Y algo muy importante, ya la siguiente. Bueno, aquí la inervación parasimpática va a estar dada por el nervio vago. Este nervio vago nos va a dar ramitas. La principal, hablando superiormente, tenemos el nervio laringio superior. Esto nos va a inervar a lo que son los músculos, el músculo cricotiroideo. En resumen, nos va a tensar las cuerdas vocales. En dado caso, el cirujano podría lesionar esto, el simple hecho de darle calor al nervio, el paciente quedaría de por vida incapacitado para dar tonos agudos. En el laringio superior. Ok. ¿Y en el recurrente? Todavía falta. ¿Viste un poco de la clasificación del traumatismo de los nervios o no? ¿Clasificación de traumatismo? Sí. Hay toda una clasificación para ver si existe una disrupción de algún nervio. Bueno, es que no sé si sea lo mismo, pero en el laringio recurrente, si nosotros lesionamos una arteria, un nervio, el paciente quedaría de por vida igual con problemas de disfonía. Pero si el paciente, si el cirujano llega a complicar los dos nervios, entonces la inervación se perdería por completo y el paciente entraría en problemas respiratorios. Y es momento de hacer una traqueostomía, ¿de acuerdo? Para que el paciente pueda respirar. Sí, pero para identificar qué tan dañado está el nervio, puede ser una lesión por calor, puede ser una lesión por tracción, puede ser una disrupción completa. Y ahí donde, dependiendo del tipo de lesión, hacemos el tipo de reparación. Mira, dale para atrás. No se alcanza a ver ahí, pero normalmente buscamos abajo de la mandíbula una asa que se llama asa del hipogloso. El nervio hipogloso que inerva la lengua tiene una asa. Normalmente la buscamos, la disecamos y la bajamos y la conectamos al laringio recurrente, como si estuvieras haciendo una conexión de cables de luz. O en el vago, ahí está el vago. Podemos buscar el vago, disecarlo y el laringio recurrente seccionado, pegarlo y anastomosar los vagos. Y los pacientes pudieran llegar a tener cierta mejoría, por lo menos no terminar con traqueostomía o de perdida hablar, aunque sea bajito y monótono, pero hablar. Gracias, doctor. Bueno, el laringio recurrente, ya les dije, pues si llegamos a comprometer un nervio, pues el problema sería disfonía de por vida. Y respiratorio, si complicaríamos los dos nervios. Se cierran las cuerdas vocales, se cierran al momento de seccionar los dos nervios y ya no hay manera de que entre aire. Sí, gracias. Bueno, siguiente. Bueno, son los niveles ganglionares. La importancia de esto, pues es de que principalmente vamos a ubicar la glándula tiroides, que es el nivel ganglionar número 6. ¿De acuerdo? Aquí, cuando hay un cáncer, el paciente, bueno, el doctor tendría que esperar los estudios. Y si solamente le refería un agrandamiento del cáncer solo a ese nivel, solamente se quitarían ese mismo nivel, el nivel 6. O sea, se limpiaría toda la cadena, ¿de acuerdo? Pero si en dado caso refiere como que ya el cáncer subió, digamos, a nivel 2A o 2B, entonces ya el cirujano tendría que quitar esa cadena, pero
en orden, digamos, quitaría 6, 3, 2A, 2B, ¿de acuerdo? Siempre es como que escalonado, ¿de acuerdo? Sí, pero hay que saltaste el 4. Ah, y el 4, perdón. Eso, la importancia de eso es que el drenaje linfático en tiroides siempre lleva un orden. Ayer me preguntaba una chica en el otro salón que si hacíamos ganglios centinela en tiroides. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un cáncer de mama, tú pones aceite de metileno y ves qué ganglio se pinta. Puede ser un ganglio arriba o abajo, retropectoral o independientemente. Aquí no, aquí siempre es un orden. Si es algún tumor sospechoso, pero no tienes diagnóstico y no hay ganglios sospechosos, quitas el 6 por sospecha. Pero si ya tienes invadido el nivel 2A, 2B o 3, tienes que irte en orden. No puedes quitar la tiroides y quitar el 2A o 2B. Tienes que quitar 6, 4, 3, 5 y al final el 2A o 2B. Ese es el orden del drenaje linfático de la tiroides. Okay, entonces, 6, 4, 3, 5 y 2. El 1A y el 1B es casi imposible que una tiroides de metástasis haya. Y los límites de esos ángulos se los deben saber. sí, claro. Bueno, tenemos el primer nivel, nivel 1, que pues esto vamos a dividirlo en dos. El 1A es por el bordes inferiores del músculo digástrico, el hueso ioides y el cuerpo, perdón, la sínfisis mentoniana. Para el 1B, igual tenemos el músculo digástrico, también tenemos, esto ya serían los dos vientres, ¿okay? y el cuerpo de la mandíbula, entonces ese sería el 1A y el 1B. Para el nivel 2, o también le pueden llamar yugular superior, esta pues su límite inferior va a ser el hueso ioides, el borde posterior vemos el músculo esternocleidomastoideo y pues el nivel 2 se va a dividir en 2A y 2B por el nervio frénico, perdón, accesorio. Bueno, entonces eso dividiría el 2A y el 2B. Para el nivel 3 tenemos el hueso ioides como límite superior, el cartílago cricoides inferior, el borde posterior del esternocleidomastoideo posteriormente o lateral y el borde lateral medial. Para el triángulo o el triángulo posterior o el nivel 5, pues ya vemos su límite, que sería el límite posterior del esternocleidomastoideo y los Borde anterior del borde trapecio, sí. Y la clavícula, inferiormente la clavícula. ¿Cómo se dividen A y B? Es igual por el nervio. No. Es igual por el. ¿Cómo dividiste el 3 y el 4? No. Es igual por el nervio accesorio. El nervio accesorio está hasta arriba. ¿Ves la línea punteada que divide el 2A y el 2B? Así como viene la línea punteada, es el recorrido del nervio accesorio. Justamente atrás del vientre del digástrico o atrás del vientre posterior digástrico, levantas el esternocleidomastoideo, levantas el vientre posterior digástrico y ahí encuentras el nervio accesorio. Y ese es su recorrido hacia abajo. ¿Sí? Y pues bueno, el nivel 6, pues la parte anterior del esternocleidomastoideo, el hueso ioides y la incisura, perdón, aquí también vamos a mencionar que el límite posterior está por las venas, las carótidas. Bueno, ahora hablando del nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo es ¿cómo les explico? Bueno, sería como. Un nódulo es un tumor. Bueno o malo, pero es un tumor. El tumor es bola, un crecimiento normal. En mama, en cerebro, en donde sea. Sí. Bueno, pues sería una lesión de la glándula tiroide.
Pues obviamente va a ser diferente al parénquima de la tiroides, entonces el simple hecho de que ya sea algo diferente, pues ya no se está hablando de un tumor, un crecimiento anormal. Entonces puede ser palpable o no, entonces aquí más adelante vamos a diferenciar eso. Bueno, la importancia pues es de que del 19 a 67% de personas son asintomáticas, o sea, no, y pues más adelante les digo pues cómo es que esas personas llegan, pero normalmente a veces llegan por una revisión y pues ya o sea, no se dan cuenta pues el paciente, y ya cuando le mandan a hacer una UZ, o sea, una ultrasonografía, pues ya ahí detectan el tumor. Ese rengloncito que dice 19 a 67%, el contexto de ese renglón no es tanto como lo que usted es prácticamente, sacando el promedio, el 40% de la población va a tener un nódulo tiroideo sin que sepa. ¿Sí? O sea, de 10 personas, a lo mejor aquí 4 van a tener una bolita en la tiroides. Ahora, habría que investigar si le parece bueno o parece malo, pero es extremadamente común los nódulos tiroideos. Esa es la importancia de eso. Gracias. Y pues bueno, todos pueden evaluarse. Obviamente tienen que saber que lo que yo digo ahorita pues son cosas de examen, ¿verdad? Entonces tienen que estar poniendo atención. Bueno, datos claves. El tamaño aquí no importa. Ambos son directamente, o no se relacionan con malignidad, pero obviamente tienen una clasificación. Bueno, hay un nódulo tiroideo en bocio multinodular que tiene el mismo riesgo y pues puede ser solitario. Los factores de riesgo: radiación previa, dieta pobre en yodo, antecedentes familiar, y pues la mayoría no tienen como que un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar un nódulo tiroideo? Una buena anamnesis, exploración física, y como les había dicho, algunos pacientes llegan por el simple hecho de una exploración y se les manda a hacer una radiografía y pues ahí encuentran el nódulo. Entonces, más adelante vamos a decidir si se requiere una biopsia por aguja ultrafina. Radiografía no, radiografía no sirve para nada. Bueno, una exploración física o sospecha de malignidad es que el nódulo va a crecer muy rápido y van a haber obviamente adenopatías, inflamación de los ganglios en cadena, y aparte de eso va a ser como una consistencia muy dura, como roca. Y bueno, el paciente que nosotros sospecharíamos de un paciente con un cáncer ya avanzado, si el paciente se presentaría, recordar las estructuras que hay por detrás de la glándula, el paciente llegaría con problemas de hablar, con problemas de disfagia, con hemoptisis también, y cambios en la voz que no mencioné. El estudio clave pues sería un ultrasonido, porque pues nos va a detectar nódulos no palpables, va a evaluar ganglios, y pues también tendríamos que revisar como una TAC y resonancia magnética y una PET, que si en dado caso existen. Yo creo que esa sería buena, ¿no, doctor? De que el eco es el mejor estudio, ¿sí? Para tiroides. Es el gold estándar para nódulo tiroideo y para ganglios. ¿Cuándo pedirías un TAC? O a mí como cirujano, ¿para qué me serviría un TAC en un paciente que voy a operar de tiroides? pues Casi bueno, nunca lo pedimos, pero a veces sí. ¿Por qué y para qué? ¿Cuándo? pues ya cuando tenemos sospecha de que ya está muy avanzado, ¿Para qué? para ver las estructuras, por ejemplo, igual, recordar estructuras, si ya el simple hecho de que ya viene con esos síntomas, disfonía, disfagia, Si trae esos síntomas, si trae disfagia, ¿qué crees que esté pasando? ya está invadiendo Que está invadiendo esófago. el esófago. Si trae disnea, ¿qué crees que esté pasando? Problemas para respirar. Si trae cambios de voz ronca, monótona, bitonal, bajo tono, La tráquea, el nervio. que probablemente ya esté invadiendo el nervio. Entonces, si yo ya tengo datos de que puede estar localmente avanzado, la tomografía me sirve para identificar si hay invasión a tráquea, si hay invasión a esófago. Porque ser una tiroidectomía puede ser una tiroidectomía con resección de esófago o de tráquea, y eso te ayuda a planear la cirugía. No es lo mismo quitar la tiroides que quitar la tiroides sin un pedazo de esófago, o quitar la tiroides sin un pedazo de tráquea. ¿Sí? Entonces te ayuda
para delimitar anatómicamente cómo está la situación. Y el PET es muy poco común, pero se puede llegar a usar. Pues ya cuando habría aplicación ya sería muy bueno. Bueno, como les había dicho, pacientes que pues si llegan por exploración y pues le hacen un ultrasonido y pues bueno, eso se le indicaría como un incidentaloma. Y bueno, la prevalencia, pues el 4%, como había dicho, son pacientes mayores de 40 años y siempre es detectado por exploración y el 40% ya es detectado por ultrasonido. Y ya pues estos son extremadamente pues, comunes el detectarlos por este medio. Bueno, el mensaje acá que pues no es posible como que diferenciar clínicamente un nódulo benigno de uno maligno. Entonces todos los nódulos tiroideos deben evaluarse sistemáticamente con ultrasonido y si cumplen los criterios con VAR para identificar oportunamente el 5 al 10% que corresponde a un carcinoma tiroideo. Gracias. Muy bien, ¿tu bibliografía? ¿Estás al último? Hay que ponerlas en las diapositivas. ¿Dónde sacaste la anatomía? Del Nacho. ¿Cuál? Libro del Nacho. ¿Este? Siempre hay que ponerlas. Igual iba la firma. Ya estás en medicina, ya no es un clase de prepa, hay que poner bibliografía citada y todo. ¿Sí? Yo no la pongo porque no tengo tiempo de ponerla, pero ustedes como estudiantes tienen que hacer las cosas así. ¿Okay? Y la información la sacaste del artículo que les pasé. Gracias. Buenas. Mi nombre es David Pech y pues también vamos a hablar un poco acerca de lo que es la ultrasonografía o pues la evaluación que se le va a hacer a los pacientes. Y bueno, todo paciente con un nódulo tiroideo pues tiene que comenzar su evaluación con lo que es la ultrasonografía, ¿no? Es un procedimiento seguro, se realiza con sondas de alta resolución. Esto quiere decir que a mayor resolución hay mejor calidad, pero hay menor penetrancia, entonces es como para estructuras superficiales, ¿no? Y bueno, vamos a evaluar lo que son los ganglios linfáticos, los regionales, los nervios y el esófago para ver si no hay alguna estructura comprometida. Vamos a evaluar ciertos puntos en exploración al momento de realizar este estudio, como lo es el tamaño del nódulo tiroideo, esto en 3 dimensiones, es decir, la longitud, la anchura a lo transversal y también de manera anteroposterior. Esto se puede hacer para evaluar el volumen del nódulo. Si está creciendo es porque pues, significa que hay proliferación celular. También su localización, dependiendo, puede estar en uno u otro lóbulo y pues también con base a eso y a su posición puede haber riesgo también de que haya invasión hacia otras estructuras. También es la composición, si es sólido, si es algo duro, si es quístico o espongiforme, como su forma, como el nombre lo dice, así se debe ver en un ultrasonido. También la ecogenicidad, en la ultrasonografía, en este estudio se debe ver lo que es una diferencia entre los tejidos y a eso le podemos llamar que la estructura está hiperecoica o hipoecoica. Cuando el tejido es, se puede decir, del mismo color, no hay diferencia como tal, se le llama isoecoico y eso también es algo que debemos evaluar en el momento de realizar el estudio. También si el nódulo presenta márgenes irregulares, como que tiene la capa o ya perdió esa forma. También si hay macro o microcalcificaciones, esto también nos puede ayudar para saber si es maligno o benigno. Si es más alto que ancho y su vascularidad. Esto también es un punto importante para que nos va a ayudar a identificar si es maligno o hay riesgo de malignidad.
Miren, aquí les puse una foto acerca de más o menos cómo debería de verse. No sé si alcanzan a ver aquí, pero es hipoecogénico o hipoecoico. Quiere decir que el tejido normal, pongámoslo en esta parte, se va a ver más oscuro de lo normal, o sea, nos puede indicar algo sólido. Isoecogénico o isoecoico, les había comentado que era el mismo color, o sea, no había diferencia entre los tejidos. Y hipercoico, que en este caso se ve más brillante o blanco, se puede decir. Y bueno, algunas de las características de malignidades es que haya microcalcificaciones, márgenes irregulares, y que la morfología del nódulo sea más alta que ancha. De todas esas características, ¿cuál es la más importante o la que te da más fidelidad? Que te hable que sea más riesgo de malignidad, de todas las que viste en la diapositiva pasada. Microcalcificaciones. Ok, vamos a hablar acerca un poco de los T-RADS, que va un poco o va acompañado de lo que es esta evaluación. En español significa Sistema de Datos, Informes de Imágenes de Tiroides. Y vamos a tener lo que son algunas características que nos ayudan a saber qué tan riesgoso o qué tanto riesgo tenemos de malignidad en el nódulo. Habíamos hablado de la hipoecogeneidad, que la estructura esté hipoecoica, o sea, oscura. Ese es el primer rasgo. Creo que no puse foto, pero en la anterior lo pudieron ver, que haya microcalcificaciones. Con lo que una foto aquí se supone que más o menos en un carcinoma papilar debería verse así. ¿Sí ven que hay como dos puntitos ahí arriba? O sea, esas son microcalcificaciones, y abajo pues se puede decir como macrocalcificaciones, o sea, es más en la corteza. Y bueno, también que el nódulo sea parcialmente quístico o sólido, o sea, puede que haya una zona donde haya líquido, pero haya otra zona también que esté sólida, que se haga un nódulo como tal. Sus bordes nos pueden indicar si ya perdió como tal estructura, y nos ayuda a decir si hay o alguna invasión a otras estructuras cercanas. Invasión del parénquima tiroideo perinodular, es decir, que ya del nódulo que se ha formado, como que se ha roto la capita externa y el nódulo pues está como saliendo por ahí, y pues eso igual nos indica invasión. La relación, lo que habíamos visto, que fuera más alto que ancho, que en lugar de que fuera creciendo conforme es la estructura anatómica de la tiroides, fuera a lo alto. Y también la vascularidad intranudular. Cuando tenemos lo que es vascularidad, o sea, hay aumento de la vascularidad, significa que hay una proliferación de vasos sanguíneos. Eso se le llama angiogénesis. Y pues esto pues, nos indica que pues, puede tener un crecimiento rápido este nódulo. Después llegamos a los T-RADS. Está del 1 al 6, pero eso no significa que los puntos que les mostré anteriormente sean como que los puntos que vamos a evaluar aquí. Por ejemplo, en el T-RADS 1, voy a ver si me puedo explicar. En el T-RADS 1, la glándula está normal, o sea, no hay ni siquiera lesión, no hay lesión focal, o sea, son hasta ahí 0 puntos. De las características que puse en la diapositiva anterior, entonces, como riesgo de malignidad, tenemos 0. En los T-RADS 2 también tenemos 0 puntos, pero aquí ya puede haber presencia de nódulos. Pero no necesariamente estos nódulos pueden ser malignos. Puede ser un nódulo bien redondo, sin calcificaciones, isoecoico, con bordes regulares, sin vascularidad intranudular, o sea, con ningún punto. Sí, con todos los que mencionamos, ¿no? Entonces,
también se podría decir que tenemos un riesgo del 0%, o sea, es como notablemente favorable. Después llegamos a los TIRADS 3. Aquí también vemos nódulos que también pueden ser probablemente benignos, pueden ser, como dijo el doc, isoecoicos, hiperecoicos, y no dan como tal, ¿cómo se dice? La nota de que sea maligno aún. Pero aquí ya empezamos a tener lo que es un poquito de riesgo, es menos del 5%. En los TIRADS 4 ya empezamos a tener nódulos con una de las características o un punto de los mencionados anteriormente. Puede que el nódulo se comience a presentar hipoecoico, es decir, ya tenemos un rasgo o riesgo de malignidad. Y aquí es donde empieza a subir un poco más, tenemos el riesgo de 5 a 10%. Después nos pasamos al 4B. Ahora ya no es un punto, son 2 puntos, entonces puede ser hipoecoico y también puede tener bordes irregulares, ¿no? Pongámoslo así. Y pues como vemos va subiendo el riesgo, 10 al 50%, después 4C. Seguimos en los TIRADS 4, pero aquí aumenta el número de características. Pueden ser 3 o 4 puntos, entonces nos vamos acercando más a lo que son el riesgo de que este nódulo sea maligno. Un TIRADS de 5 puntos o más, hay mucha más probabilidad de que sea un nódulo maligno, arriba del 85%. Y TIRADS 6 es que ya es una malignidad, o sea, esto ya se probó, ya se realizó biopsia y pues es positivo para nódulo maligno. Tenemos lo que es una puntuación en base a las características y, por ejemplo, de 105 casos de pacientes que se puede decir que se les realizó un estudio y se les realizó la evaluación con base a estas características, si solamente, en este caso tuvieron uno de los 7 que aparecían ahí, había un riesgo de malignidad de todos ellos, de los 105 casos, de un 9.5%. Como podemos ver, a pesar del número, o sea, fue relativamente bajo. Pacientes que tuvieron 2 puntos, 2 características, de 25 casos, casi el 50% de los pacientes pues, tuvieron riesgo de malignidad también. Y así, aumentando, 3 a 4 puntos de 14 casos, un 85% de riesgo. Y pues de 5 o más, de 10 casos, el 100% pues había riesgo de malignidad. Buenos días, soy Abner Arevalo y pues bueno, digamos que tenemos un paciente masculino mayor de 45 años, póngale 50, llegó, le hicieron ultrasonografía, encontramos un nódulo y digamos que tiene 3 puntos. Microcalcificaciones, bordes irregulares y borde más largo que ancho, y un tamaño que les gusta de 3 centímetros, 2 centímetros. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso a seguir? La BAF. La BAF tiene como objetivo descartar malignidad o documentarla. Y cirugías innecesarias, pues evitarlas, que bueno, luego cae una demanda. Entonces, las indicaciones principalmente, sobre todo, siempre es el tamaño y pues las microcalcificaciones, pero casi siempre nos basamos en el tamaño. La guía que el doctor nos mandó dice mayor a 2 centímetros, pero estuve revisando otras escalas, como la JCC, que hasta dejan un rango de 4 centímetros, la NCCN, que lo leí apenas ayer en la noche por ahí, dice de 1 centímetro, mayor a 1 centímetro, pero para al menos en este momento, nos quedaremos con 2 centímetros por la guía que nos mandó. Esos valores que tú dices, Abner, de 4 centímetros, de 2 centímetros o 3 centímetros, lo tomamos en cuenta cuando decidimos hacer hemitiroidectomía o tiroidectomía total. Yo te les voy a explicar. Para la biopsia, no tanto. Un ganglio, un nódulo, yo he tenido pacientes que tienen nódulos de 3, 4 centímetros y te reporta TIRADS 2, TIRADS 3, no todo porque hacen una BAF, a pesar del tamaño. El tamaño nos guía más para la decisión de la cirugía. ¿Y tú cuándo mandarías a un paciente a una BAF? Cuando tenga un TIRADS mayor a 4A o 4A en adelante, ahí es donde lo mandaría. ¿Tu mamá ya tuviera un TIRADS 3?
Le mandaríamos seguimiento de 6 a 18 meses, o sea, de No le des ultrasonografía. a tu mamá. No, porque el riesgo de malignidad es bajo, menor a 5%. Yo sí se lo haría. Sí. Ahí son situaciones Aunque importantes. Técnicamente es como tú dices, arriba del 4A, así es. Pero en la vida real, en la práctica particular, si me llega un paciente con un cierre de estrés, yo le hago el BAF. ¿Sí? ¿Por qué? Estás más tranquilo tú, más tranquilo el paciente, si es su familiar también, ¿verdad? Entonces, por escuela es arriba del 4A. En la vida real, arriba del 3 ya puedes mandar un... Bueno, muchas veces. Como dijo el doctor, por escuela indicaciones arriba de 4. Pero pues hay casos, hay comorbilidades, luego si es femenina, mayor de 45 años, pues ya se puede, entonces sí podríamos hacer un buff. Okay. Siguiente, por favor. Las contraindicaciones, como ya se había dicho antes, problemas con coagulabilidad, en pacientes con problemas de coagulabilidad, y pues en nódulos menores de 1 centímetro. Ahí pues hay poca sospecha. Y pues acuérdense de que nódulos mayores de 2 centímetros ya tiene un cierto riesgo y por eso mejor hacer un BAF. El siguiente, por favor. El procedimiento para hacer un BAF básicamente es con guiada de ultrasonido. Vamos a pinzar el nódulo de 4 a 6 punciones. No es necesario fuerzas de 4 a 6, puede ser más, puede ser más simplemente. Y de esas punciones se busca sacar 6 por 10, 6 segmentos o 6 grupos de 10 células foliculares. Esto, ¿por qué? Porque para disminuir el riesgo de error, porque pues si hay menos o si saca sangre, pues el Bethesda te va a dar, no sirve, simplemente no sirve. Y bueno, se saca ahí de 4 a 6, la mitad se pone en hemacolor al aire libre y la otra se conserva con alcohol de 96%. El que está en hemacolor, pues el patólogo va a hacer una tinción y con esta tinción va a reportártelo como un Bethesda, con Bethesda, que está en la siguiente. Por favor, siguiente diapositiva. Estos son los criterios de Bethesda, muy importante, es con lo que te lo va a reportar el patólogo. El primero es que no es diagnóstica, como dijimos antes, si saca pura sangre o si tiene menos de 60 grupos celulares de células foliculares, que son, bueno, ya ustedes saben. La primera categoría, si saca pura sangre, se repite. Ahora, ¿lo repetimos a la semana? No, porque hay un proceso inflamatorio, al menos tenemos que esperar un mes, puede ser 2 o 3 meses, pero tenemos que esperar, porque si el proceso inflamatorio, aparte de que el paciente va a tener mucho dolor, o lo que saque no va a servir para el diagnóstico. Entonces tenemos que esperar un poco más de tiempo y tiene un riesgo de 1 o 4% de malignidad. Realmente no hay casi riesgo de malignidad. Entonces, si el Bethesda 2, que es benigna, solamente se le va a dar seguimiento clínico de 6 a 18 meses por ultrasonografía. El riesgo de malignidad es bajo, 0 a 3%. Pero aquí inicia lo bueno, que es del Bethesda 3, que es atipia o significado incierto. Aquí el paciente normalmente se hace con el método menos invasivo, con una ultrasonografía, para ya de manejo de 3 a 2 meses. Pero ¿qué pasa? Aquí también ya pueden entrar otras pruebas como las pruebas moleculares. Acuérdense que tenemos 2 tipos de carcinoma diferenciados, que es el folicular y el carcinoma papilar, y cada uno tiene sus propias mutaciones de genes. También tenemos el anaplásico, que ya son diferenciado, y tenemos el medular con su propia mutación de genes. Por eso está esa prueba molecular, pero es cara, es muy cara, así que a menos que sea un rico, mejor se da un seguimiento clínico. Ahora, ya se puede considerar a partir del Bethesda 3 una lobectomía. ¿Por qué? Porque si a la siguiente revisión el paciente llega y aún sigue persistiendo un Bethesda 3, el riesgo aumenta de un 5 a 15 y puede aumentar hasta un 30% de riesgo de malignidad. Así que ya se puede considerar para un método diagnóstico una lobectomía, donde tenga que ver del lado de los lóbulos que esté el nódulo. Así que se corta y ahora va al patólogo para que haga sus cortes y pueda darnos un diagnóstico fiable. Y ya vamos al Bethesda 4, que va a tratar de 2 patologías, que es el carcinoma o neoplasia o hiperplasia o un adenoma folicular. Hay que recordar que la diferencia entre un papilar y folicular es que el folicular se va por vía hematógena y el papilar se va por linfática. En este caso,
La papilar, bueno, se puede por una BAF diagnosticar porque la estructura molecular sí es bastante diferenciada. Pero cuando hablamos de una folicular, en una BAF no se puede diagnosticar. No hay suficiente estructura molecular para decir si es benigna o maligna. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Una lobectomía, pero con fines diagnósticos. No es para decir que a fuerzas es cancerígena o maligna. Hasta que llegue el tumor y pues el lado del lóbulo de la glándula tiroides al laboratorio de patología, va a hacer sus cortes, lo va a congelar y por medio de histología nos va a dar el diagnóstico si es un adenoma o si es un carcinoma. Ya aquí aumenta el riesgo de 15-30% y luego nos vamos a Bethesda 5, que ya es sospechoso de malignidad. El Bethesda 5, que es de 60-75%, bueno, aquí está indicada una lobectomía o una tiroidectomía. Lobectomía, como se dijo antes, por fines diagnósticos, para que el patólogo ahora sí pueda decirle al doctor, es maligno. Pero pues hay doctores, cirujanos que ya son muy experimentados, que ya saben más de este asunto y que pues ven al paciente con comorbilidades, es masculino, mayor de 45 años, digamos que tiene microcalcificaciones, un tumor mayor de 2 centímetros, hasta sí que está con microvascularizaciones intranodulares y pues para poder profilaxis o porque saben que esto es maligno, eso sí, se hace una tiroidectomía total. Y pues también puede iniciar con una profilaxis en caso de que haya ganglios sospechosos, con una linfadectomía, puede ser. Y ya si es maligno, aquí es tiroidectomía. Si es cancerígeno, es tiroidectomía. Si no tiene bajo riesgo, pues se hace la lobectomía o hemitiroidectomía. Déjame abrirles un poquito eso. ¿Qué pasa si te sale un doble BAF con Bethesda 1? También aumenta el riesgo de malignidad. Y podrías hacer una lobectomía también para fines diagnósticos. Cuando tienes un doble BAF que te reporta Bethesda 1, ya es candidato a cirugía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el riesgo de malignidad, aunque es muy poco, es más que un benigno. Si te sale doblemente 1, quiere decir que algo no está bien con ese nódulo. ¿Hecho? Esa es la primera. Segunda, neoplasia folicular, que es el Bethesda 4. Como bien dijiste, la diferencia prácticamente única entre el papilar y el folicular es que el papilar se va por vía linfática y el folicular se va por vía hematógena. Prácticamente es la única diferencia. Eso hace que no puedas hacer una biopsia transoperatoria. Las biopsias transoperatorias son biopsias donde entramos, quitamos la mitad de un lóbulo, la mitad de la tiroides, le mandamos al patólogo y mientras estamos terminando la cirugía nos dice, ¿sabes qué? Es totalmente benigno, ¿sabes qué? Es maligno. Y de ahí tomamos decisiones de quedarnos nomás con la mitad o completar la tiroidectomía. La tercera columna que está ahí, esa tercera columna no le vamos a hacer caso a lo que dice ahí, nos vamos a guiar por el tamaño del nódulo. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño del nódulo? NSCN maneja 1 centímetro, esta guía de mexicana, que es del SMEO, que es la Sociedad Mexicana de Oncología, maneja 2 centímetros, hay otras guías que manejan 4 centímetros. En general, casi la mayoría de los cirujanos manejamos 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un tumor que mide menos de 2 centímetros, tenemos un tumor que mide menos de 2 centímetros y ya tienes una neoplasia folicular o una Bethesda 5 o un Bethesda 6 y mide menos de 2 centímetros, aunque tuvieras un Bethesda 6 que dijera que ya es un cáncer papilar, por guías tú puedes hacer una hemitiroidectomía o una lobectomía. ¿Sí? A pesar de que ya tienes el diagnóstico de cáncer. Por eso te digo, ahí el Bethesda 6 dice tiroidectomía total. Si mide menos de 2 centímetros y es una hemitiroidectomía, está haciendo correcto. No está mal. Pongan atención, porque luego, híjole, en abril me van a estar mandando mensajes que si trabajos de recuperación, que si les doy puntos, que si esto, que si sí vine. Mejor pongan atención desde ahorita. Así de fácil. Sí, en abril recibo 50 WhatsApps. Ya me la sé. Entonces, Bethesda 6
ya tiene resultado de malignidad, pero mide menos de 2 centímetros, te pudieras llegar a hacer una hemitiroidectomía. Bethesda 4 igual. Si el nódulo ya mide más de 2 centímetros y tienes un Bethesda 3, Bethesda 4, Bethesda 5, si es un Bethesda 5 que es sospechoso de malignidad, pudieras hacer una BTO, una biopsia transoperatoria. Oye, ¿sabes qué? Quité la mitad. Es un nódulo grande, mide 4 centímetros. El patólogo en el BTO me dice que es benigno, pues ya no ocupo completar la tiroidectomía a pesar de que el nódulo es muy grande. Bethesda 5. Bethesda 4, no me sirve una BTO. Me guío por el tamaño del nódulo. Tengo un Bethesda 4 y el nódulo mide a 1.5 centímetros, mide menos de 2. Tengo un Bethesda 4, riesgo de malignidad de 15-30%. Es un nódulo pequeño, quito la mitad, punto. Ya en el definitivo, en 7, 8, 9 días, que el patólogo me diga que es salir. Ya cuando tenemos resultado de patología, vemos si completamos o vemos qué hacemos. De hecho, entonces ahí decidimos a raíz del tamaño del nódulo. ¿Ok? Y les iba a decir otra cosa. Entonces la BTO es bien importante cuando está a la mano o cuando se puede hacer, porque la BTO también te ayuda a discernir entre hacer completa o la mitad cuando tienes un tamaño grande pero no tienes datos todavía 100% que fuera un cáncer, aunque sea un tamaño grande. Yo acabo de hacer una tiroides total hace como 2-3 semanas y la señora tenía un Bethesda 4 y tenía un tiroides 4, Bethesda 4, ¿sí? Tenía un bocio multinodular, pero en el lóbulo derecho tenía un nódulo como de 3 centímetros, con una sospecha de malignidad del 15 al 30, ¿sí? Por BAF, o sea, neoplasia folicular. ¿Qué hice? Ya es un bocio multinodular, tiene nódulos del otro lado, tiene nódulos del otro lado, tiene un nódulo grande, tiene un riesgo de malignidad del 15 al 30, el nódulo mide 3-4 centímetros, es grande, es una neoplasia folicular, no puedo quitarle la mitad ni mandar la BTO porque no me va a decir nada. Aparte tiene nódulos del otro lado, le quité todo. El resultado definitivo fue adenoma folicular, benigno, ya no es necesario hacer nada más. ¿Sí? Actuamos, digamos, en lo correcto. Ahora, si tienes un paciente, una señora, por ejemplo, otro caso que operé, que es mamá de un amigo mío radiólogo, una señora como de 60 años, número uno, en el cáncer de tiroides o en tiroides es la única patología donde la edad juega un papel importante en el TNM. ¿Sí? Ningún otro cáncer está involucrada la edad como en tiroides. Entonces, tienes una señora de 60 años con un TRAX 566, con un BAF 6, ya está confirmado un carcinoma papilar. Y el carcinoma papilar mide 1.5 centímetros. Ya tengo un carcinoma papilar en una señora de 60 años, ya está todo puesto y el nódulo es pequeño. ¿Le quito la mitad o toda? ¿Tú qué dices, Abraham? Está diagnosticada ya la carcinoma papilar. El nódulo es pequeño, mide menos de 2 centímetros. ¿Te vas por las guías y le quitas nada más la mitad? No, es carcinoma. Le quito todo y hasta puedo hacer profilaxis. Pero las guías te dicen que aunque sea carcinoma, si mide menos de 2, le puedes quitar la mitad. ¿Le quitas la mitad o qué haces? Le quito todo porque tiene factores de riesgo que es la edad. ¿Sí? Quito toda y hago una disección del nivel 6 central como profilaxis. Un paciente que tiene ya diagnosticado un carcinoma en el lóbulo derecho o lóbulo izquierdo, la NCCN te dice que el otro lóbulo tiene hasta un 11% de posibilidades de que también tenga cáncer. ¿Sí? Entonces, esa paciente que les digo, el que le quité toda y el nivel 6. El nódulo inicial resultó, se confirmó que era cáncer. Del otro lado resultó que tenía micro lesiones con carcinoma papilar y del nivel 6, que de todos los ganglios que saqué, reportaron un ganglio con metástasis y quedó curado.
¿sí? Entonces, si yo nomás hubiera quitado la mitad, a los meses le hubiera salido el otro, más aparte la invasión a ganglios, ¿sí? Pero como sabes que tiene factores de riesgo por la edad y todo, quitas toda y haces disección profiláctica de nivel 6, ¿ok? Doctor, una pregunta. Dime. Si eso, el ejemplo que usted dio, la paciente, ¿Cuál de los dos? el de la paciente de la mamá del radiólogo, Ajá. fuera un poquito más joven y tuviera ese factor de riesgo, ¿aún así se lo quitamos? Sí, Igual, ¿no? sí, te digo, las guías te dicen, mide menos de 2 centímetros, aunque tenga diagnóstico de cáncer, le puedes quitar la mitad, ¿ok? Si tú lo haces, le explicas al paciente, y si en un futuro llega a tener cáncer, tú no hiciste lo incorrecto, hiciste lo correcto. Pero ya, mira, nosotros en la especialidad de todas las tardes operamos tiroides, todas las tardes. De hecho ya nadie quería ni operar tiroides. Entonces, de tantos tiroides ya más o menos hueles cuál va a ser mejor toda, cuál va a ser mejor la mitad, cuál, ¿sí? Bueno, esto más allá de diagnóstico es más también para diferenciación y pues también para diagnóstico de carcinomas indiferenciados, que son los estudios complementarios de laboratorio. Ahora no son de rutina, pero simplemente son cosas que podemos acompañar para que antes que presentar al paciente al cirujano ya vaya bien estudiado, el cirujano ya sepa qué hacer. Por ejemplo, pruebas de función tiroidea. Si bien no contribuyen al diagnóstico de malignidad, sí nos da un dato fiable, un punto. Por ejemplo, un nódulo tiroideo que sea caliente o que sea productor de T3, T4 normalmente es benigno, porque resulta que estos carcinomas, los diferenciados e indiferenciados, no son productores en su gran mayoría. Así que esto es un punto de benignidad. Por eso también podemos hacer la prueba de TSH. Si T3 y T4 están elevados por un nódulo caliente o productor, ¿qué va a pasar con la TSH y TRH? Disminuye. T3 y T4 disminuyen TSH porque es una retroalimentación negativa. Y por eso son estudios que podemos agregar al paciente. Luego también tenemos calcitonina preoperatoria, que es producida en la célula C. Es diagnóstico para tanto la plásica como para la medular, que es en la célula C. Y pues está indicado en nódulos sospechosos, indiferenciados, etc. Y algo que no mencioné con la TSH es que cuando la TSH está disminuida, está indicado considerar hacer una dermatografía con yodo, que es técnicamente yodo reactivo, pero en dosis bajas, para que ese yodo vaya hacia las células tiroideas y que ahí mismo se absorba y se organifique. Y así sería, básicamente los estudios complementarios para que ahora sí pueda llegar el paciente bien estudiado al cirujano. Sí. No, sí, sigo yo. Perdón. Ok, y bueno, esto básicamente los Bethesda, ya se explicó antes, no caigo mucho en esto. Bueno, ya eso ya se explicó. Ok, entonces tenemos dos tipos de cirugía, esto es introductorio antes que mi compañero lo explique mejor. Como dijo el doctor, lo principal para lo de cirugía no solamente son los factores de riesgo, sino el tamaño, mayor a 2 centímetros. Y bueno, en himetriodectomía simplemente es en pacientes de bajo riesgo, menor quizá a 1 centímetro o menor a 2. Y tiroidectomía total en pacientes mayores de 45 años. Y recuerden, si bien los nódulos tiroideos son más prevalentes en mujeres, porque las mujeres tienen más cantidad de diagnósticos, son peor pronóstico en hombres. Y recuerden, mayor de 45 años. Y sí. Ya van a entrar lo que falta lo de los ganglios. Yo ya tengo un paciente que llegó a la consulta, le hice un eco, me reportó un TRX4, por indicación de Marina Bach, me reportó un Bethesda 4 y es un nódulo de 1 centímetro. Tengo que operar. Le voy a hacer hemitiroides y como es Bethesda 4, ¿verdad? Lo voy a mandar a BTO para ver si es bueno o malo, y si es bueno quedamos, y si es malo no tiene factores de riesgo, la puedo dejar, o si no le completo la tiroides. Pero resulta que el eco te reportó que tenía ganglios sospechosos en el nivel 6. ¿Cómo o cuál es el dato de que los ganglios están sospechosos? ¿Cuál es el primer dato? Es pérdida del hilo graso. Pérdida del hilo graso, ¿sí? Los ganglios que se ven sospechosos en el eco, el dato
más fidedigno es pérdida del hilo graso o necrosis del ganglio. Con eso tú te das una idea de que los ganglios muy seguramente tienen enfermedad. Si tú ves y el eco inicial te reporta, vamos a ver un carcinoma papilar ya confirmado por BAC, un Bethesda 6, pero el radiólogo te reportó que el nódulo está del lóbulo derecho, Bethesda 6, mide 2 centímetros, pero dio ganglios en el nivel 2, 3, 4, con pérdida de hilo graso, con datos de sospecha de malignidad. Ese paciente de entrada ya va a ir a una tiroides total, más aparte una disección radical. Ya hay 2, 3 y 4, entonces tienes que quitar 6, 4, 3, 5 y 2. Enorme. Ah, yo tenía entendido que puede ir a 2 o 5. No, que pasa 5 a 2. No, ahorita. Ah, bueno, sí, ese es el orden. ¿Sí? Al final es el 2. 6, 4, 3, 5 y 2. ¿Sí? El final es el 2. El 1 es casi improbable. Entonces haces una disección radical modificada del cuello. O nada más hay del 6, o no hay del 6, pero hay alta sospecha, haces un nivel 6 profiláctico. Esto es el seguimiento, digamos, postoperatorio. Ya se hizo un preoperatorio, incluso se hace un transoperatorio y ya vamos al manejo postoperatorio. Se puede hacer manejo ultrasonográfico para ver si no quedó, primero que nada, si no quedó como que aún quedó partes o de la tiroides. Luego podemos evaluar principalmente, y esta es una que importante, los niveles séricos de calcio. ¿Por qué? ¿Qué está atrás de la glándula tiroides? La paratiroides. ¿Y cuál es la función de la hormona paratiroidea? Resorción de calcio desde los huesos y también activación de la vitamina D3, que su forma más activa es el calcitriol, que es hecho desde el riñón o en la formación renal, y sale y absorbería el calcio. ¿Y qué es importante el calcio? Sin él técnicamente morimos. Es un control transmembrana y pues bueno, sin calcio tenemos muchas patologías cardiovasculares, también tenemos patologías en hueso como osteoporosis o arritmias. ¿Y cómo te puedes dar cuenta si el paciente va a hacer una hipocalcemia o no? Por los niveles séricos de calcio. Le pedimos el estudio de 12 a 24 horas después de la cirugía, en una tiroidectomía total. Ya hay, bueno, ya tienen años que hay estudios que durante la cirugía puedes pedir PTH para tu hormona, y si la paratormona tiene una disminución de un cierto porcentaje, te va a decir que ese paciente va a hacer una hipocalcemia transitoria. Entonces, desde antes de que termine la cirugía ya le puedes poner infusión de calcio como prevención. ¿Sí? Y la mayoría de las hipocalcemias son transitorias, duran 3, 4, 5 días. Y luego ya el cuerpo se recupera. Pues manejas con calcio intravenoso un día y luego con calcio vía oral, más aparte calcitriol, no sé, un mes, 2 meses. Las glándulas paratiroides, hay cirugías donde a veces quitamos las 4. ¿Sí? Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad renal terciaria, que hacen demasiada paratormona, que hacen resorción ósea y tienen fracturas patológicas. Pacientes que tienen, por ejemplo, hay pacientes que tienen NEM tipo 1, tipo 2 con feocromocitoma, más adenomas paratiroideos. A veces quitamos 4 glándulas paratiroides, o sea, todas, y sembramos una o la mitad de una en un esternocleidomastoideo, como para tratar de disminuir los valores de la PTH. Entonces, sí se pueden quitar las 4, pero tienes que volver a sembrar aunque sea una o la mitad de una. Y la mayor prueba para saber si hay hipocalcemia postoperatoria es una paratormona transoperatoria durante la cirugía. Yo tengo una paciente que me hizo una hipocalcemia en menos de 24 horas, la operé a las 11, 12 del día y en la mañana hice cesárea. No pasa nada, le pones calcio intravenoso, mejora, luego le das calcio vía oral y en eso las paratormonas se hipertrofian y empiezan a producir lo que deben de producir. Gracias, Luca. Ok, ya habían mencionado lo que son factores de riesgo que podemos tener contra el pronóstico, y bien, pues hay los relacionados al paciente. Habían mencionado que aunque
hay mayor prevalencia de estos casos en mujeres. En hombres pues se suelen presentar tumores más agresivos, de mayor crecimiento. Y bueno, también la edad es muy importante, arriba de los 45 años también ya se empieza como a valorar como un factor de riesgo para malignidad. También con el tratamiento, una resección incompleta, si no se realiza pues, de manera adecuada, puede pues, resurgir alguna otra lesión. Hay algo que, un tipo de cáncer que se le dice carcinoma de células de Hurtle. Aquí se pierde la recaptación del yodo por parte de las células, entonces eso hace que el paciente tenga una recaída, ¿no?, en cuanto al tratamiento que esté llevando. También angioinvasión. Habíamos visto en las características pasadas que la formación de nuevos vasos sanguíneos pues afectaba lo que es la invasión hacia otras estructuras. Entonces, siguiente por favor. También factores relacionados con el tumor, que haya metástasis. En este caso pues dimos un ejemplo, sería un ejemplo acerca de los ganglios, cómo se pueden encontrar, o sea, puede avanzar. El tamaño mayor a 2 centímetros aumenta el riesgo de una recaída total, o mayor a 5 centímetros el paciente pues aumenta su riesgo en cuanto a la mortalidad. Su extensión, ya sea microscópica o macroscópica, si es microscópica quiere decir que como tal no ha avanzado mucho, entonces eso aumenta la supervivencia del paciente. Si es macroscópica, entonces hay un riesgo desde el 50% de invasión. También lo que son las metástasis ganglionares microscópicas no afectan tanto como las macroscópicas. La diferencia de esto es en cuanto a la cercanía. Y bueno, para un mejor pronóstico es mejor una resección completa. Bueno, entonces pasamos rápidamente, antes de ir al manejo quirúrgico, a algo muy importante. Postquirúrgicamente se va a hacer una evaluación. Digamos que le hicimos una tiroidectomía total a un paciente que tenía un Bethesda de 4, entonces pensamos en un carcinoma folicular. Entonces tenemos que valorar y estadificar ese cáncer del paciente. Y tenemos 3 sistemas: el de AMES, AGES y AJCC, que el AJCC es el que se usa pero en todos lados principalmente, pero el AMES también, pero el AMES ha sido como que adaptado a la JCC, y el AGES es el que también vamos a recalcar también en esta clase. ¿Qué es lo importante de ahí? Como dijo el doctor anteriormente, el TNM de un cáncer o un carcinoma tiroideo es el único que importa mucho la edad. Hay literaturas que manejan mayor a 40, hay otras que manejan un mayor a 45, y creo que encontré una de mayor a 55. Pero en esta clase al menos vamos a manejar mayores a 45. Siguiente por favor. Aquí tenemos el AGES, T de tumor, del tamaño y de la expansión del tumor. Desde X, que no se puede evaluar, que es muy rara, que te la pongo. Estás bien, ese es el TNM. Ajá. El AGES es diferente. Ajá, sí, eso. Totalmente distinto. No tiene relación. Sí, no. El TNM es para estadificar el cáncer. El AGES te habla de grupos de supervivencia. Entonces, es que ¿qué va a pasar? Los pusiste como si fueran 3, no sé, iguales, ¿verdad? Esto nomás es para estadificar, y el otro es para grupos de supervivencia, y te sirve para ver si van a usar todo o no. Sí, como dijo el doctor. Entonces T y 0 es que no hay signos. O sea, básicamente no hay ningún signo de que mayor a tamaño de 2 centímetros o de que no se ha expandido. Del T1 es menores a 2 centímetros, T1A es menor a 1 centímetro, T1A, T1B es que es mayor a 1 centímetro, menor a 2 centímetros, T2 es que es menor todavía, es mayor a 2 centímetros pero menor a 4, T3 es que ya hay una expansión mayor a 4 centímetros, pero ya hay una expansión hacia los músculos strap, que son los esternocleidomastoideos, los homoideos, todos esos músculos.
Y T4, que es el último, básicamente ahí, es el peor, que ya empieza a expandirse las estructuras adyacentes, esófago, tráquea. Incluso el T4B es que ya incluso se está invadiendo a la aorta o a las arterias mediastinales. Y pues ahí es un cáncer que ya está yendo en vía sanguínea. Y que entonces, ¿en qué carcinoma pensaríamos ahí? Sangre, se va. ¿El qué? Folículo. Bueno. N de nodos. Básicamente es la diseminación por ganglios. Y si es ganglionar, ¿en qué pensaríamos? En la papilar. Bueno. M, metástasis a distancia. Si va por vía hematógena, se puede ir por cualquier lado, pero pues lo más típico es pulmón, cerebro, hígado, que se vaya a otras partes del cuerpo por vía hematógena. Siguiente, por favor. Y bueno, y luego eso se estadifica. La importancia de la edad es que mayor a 45 años directamente vas a estadio 2. No hay otra. Si es mayor a 45 años. Y bueno, y ahí se estadifica por medio de nuestros resultados que tengamos. Y pues estadificamos en etapa 2, etapa 3 y de etapa 3 y 4, ahí es donde podemos empezar a utilizar yodo, pero pues eso que, como dijo el doctor, queda más para la de AGES. 7. Esta es la de AMES, que lo estadifica en 2 grupos de bajo y alto riesgo. Y ahí están todo lo que estos grupos puede conllevar. Por ejemplo, aquí, varones menores de 41 años. Hay escalas que lo manejan de diferentes edades. Hasta 55 años lo puede manejar. Y en este caso es menor de 41 años. Pero la importante, se puede decir, la que vamos a recalcar esta, es la de AGES. Siguiente. Es la de AGES que son de grupos de mayor riesgo o menor riesgo. De grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Nada más para ya especificar, el 3 y el 4 son los que se le va a dar yodo, el yodo radioactivo, que básicamente antes para poder diagnosticar una metástasis es con un yodo radioactivo pero en dosis bajas, pero para tratar a una metástasis es con un yodo de altas dosis, para que pueda el yodo ir a las células tiroideas que emigraron y matarlas. Entonces tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, AGES. A de edad, G de grado histológico, de poco diferenciado, medianamente diferenciado o es diferenciado, medianamente diferenciado y poco o mal diferenciado. Grupo 3, grupo 3, A, GES, E, D, siguiente, por favor, ¿puedes pasar el siguiente diapositiva? No, te pasaste. La E es de extensión del pulmón, del tumor, y la T es el tamaño del tumor. Y ahí hacemos una recapitulación de puntos. Por ejemplo, en la edad, vamos a multiplicar la edad en años del paciente por 0.05 y en pacientes que son mayores de 40 años, aquí por ejemplo se maneja mayor de 40 años. En grado histológico igual, 3 puntos si es indiferenciado o anaplásico, que es el más grave, se puede decir así. Es el más raro, menor a 5% de probabilidad de que pueda tener un indiferenciado, pero pues puede ser en niños porque es una mutación en el P53, falta de su funcionamiento, o en pacientes muy mayores. Y es un tumor que crece pero rápido y ese pasa rápidamente a estadio 4 en el caso de AJCC. Y aquí pues entra, si es indiferenciado de voladas, es tratamiento con yodo y básicamente que le vaya bien al paciente. Extensión del tumor, si hay metástasis distantes, más 3 puntos. Extratiroideo, pues en puntos regionales, o intratiroideo, que solamente se mantiene dentro de la cápsula y no ha invadido. Y tamaño del tumor, se multiplica el tamaño del tumor que dio por 0.2. Y pasa la anterior diapositiva, por favor, atrás. Y en base a los puntos que tenga, se estadifican los grupos de riesgo. Y recuerden, 3 y 4, tratamiento con yodo radioactivo en altas dosis, que es la quimio, se puede decir. Si es un paciente que operaste hemitiroidectomía y estás en grupos 3 o 4, primero lo operas de la otra y luego lo mandas a yodo. No puedes mandar a yodo un paciente que todavía tiene la mitad de la tiroides. Entonces tiene hemitiroidectomía y salió en un grupo 3 o 4, le quitas la otra tiroides y lo mandas luego a yodo. Y si es un paciente que ya tiene tiroides total, lo mandas a yodo si tiene grupos 3 o 4. ¿Okay? Y bueno, siguiente. Bueno, mi nombre es Jaime Flores. Principalmente vamos a ver lo que es la cirugía del tumor primario, los procedimientos quirúrgicos como ya lo hemos visto,
es la tiroidectomía total y laringectomía o hemiterectomía. De esta manera, primero vamos a presentar lo que es la total. Vamos a observar que hay unas características y está comprometido, se adiciona la resección del nervio laringio recurrente, los músculos pretiroideos, la tráquea, la laringe, la faringe, el esófago, y es posible resecar sin dejar tumor residual macroscópico. Como ya lo habíamos visto anteriormente con pacientes que tienen mal pronóstico en pacientes cuando ya tienen un índice residual macroscópico a uno que es microscópico. Se adiciona la disección del cuello central y el lateral, si hay posiblemente ganglios ya afectados. Vamos a continuar. Primero que nada, que hiciéramos otra vez volver, porque tenemos que... indicaciones para hemiterectomía, tumores de bajo de riesgo, ya lo hemos visto. Damos histerectomía con tumores T1 y T2 y condiciones específicas, las cuales son las siguientes: sin evidencia de metástasis de ganglios linfáticos, no debe ser una variante histológica agresiva, sin antecedentes de radioterapia cervical y sin historial familiar fuerte al cáncer de tiroides. Aquí vemos una parte de la incisión en cervicectomía. Me gustaría que vean cómo va a ser la incisión, más que nada por la anatomía, por la facilidad que se nos da para checar las áreas anatómicas. Y bueno, la inclusión curvilínea en los pliegues de los dedos, 2 dedos encima de los flotadores de esternón, simétrica al borde del esternocleidomastoideo. ¿Cómo se llama esa herida? ¿Esta herida? Sí. Cervicotomía transversal. Pero ahí está su nombre propio. Kosher. Bueno. Incisión de Kosher. Incisión de Kosher. Vamos a continuar. Bueno, vamos a tener que, justamente esta incisión nos va a dar paso a lo que son los colgajos, y vamos a tener dos que son superior e inferior, los cuales nos van a llegar hasta el cartílago cricoides, ya sea en el superior, y el inferior nos va a dar el hueco supraesternal. ¿Esos colgajos son subplatismal o por arriba del platisma? No, es por arriba del platisma. Bueno, aquí podemos ver mayormente hasta dónde tenemos que checar. Y lo más curioso aquí es que ya vamos a empezar a ver, no sé si ven anterior jugular, vena, no sé si ven las dos ramitas aquí, si las llegan a ver. Muy bien, eso va a ser como un hincapié anatómico. Vamos. Dale para atrás. A ver. ¿Esos músculos cuáles son? José, ¿verdad? No, Aaron. Digo, Jaime. ¿Esos músculos cuáles son? Infrayoideos. Infrayoideos. ¿Están abajo o arriba del platisma? Abajo. Entonces tu colgajo es por arriba o por debajo del platisma. Por arriba. ¿Y luego cómo llegas a esos músculos? Bueno, perdón, por abajo. Perdón, sí, tienes razón. ¿Sí? Sí. ¿Y eso que dices allá, esos venitos qué son? La vena yugular anterior. Venas yugulares anteriores. Sí. ¿Ahora sí? Bueno, ya una vez que hemos checado estas partes anatómicas, vamos a tener vamos a tratar de poner hacia un lado lo que son los músculos, más que nada porque nos interesa llegar directamente a la tiroides. Puedes pasar adelante. Y los siguientes son, justamente la vena tiroide media es considerada el primer punto anatómico o considerada el primer vaso que se suele ligar, más que nada por la anatomía que ahorita vamos a ver, ya que si recordamos la tiroides tiene como alas de mariposa. Y vamos a continuar. Ok, como vemos, tenemos que tener mucho cuidado en la rama externa del nervio laringio superior, ya que se encuentran muy juntas. Entonces tenemos que tener la capacidad para no disecar la junta con los otros vasos, ya que también podemos tener complicaciones, como ya lo vimos, a sonidos agudos. No sé si la ven. Aquí, como por aquí está bien. No alcanzo. Sí, continúa.
Ok, aquí llegamos a la parte donde les comento que se parecen unas alas de mariposas, entonces vamos a tener que primero checar las paratiroides, los paratiroides, sí, cierto, perdón. Las paratiroides van a estar justamente en ese puntito que ven ahí. Esta es la superior, no sé si la llegan a ver, está localizada por la flecha. Y está justamente, es importante más que nada porque no llegamos a ¿cómo decirlo? Es importante más que nada por la dificultad que tienen a veces en checarlo, ya que hay una posibilidad que más adelante les voy a comentar que se pueda tener, o bien se reseca toda, o sea, se quita toda la tiroides juntamente con la paratiroides. Y tiene un grado que nos puede indicar, pero ahorita les vamos a comentar. Bueno, la disección se realiza, bueno, de lo más importante para ir ya culminando es más que nada que hay que checar más que nada las ligaduras de las ramas, no nos vamos a guiar del tronco porque no queremos evitar infartos paratiroideos y reservar el nervio laringio recurrente, que es lo más importante en estos momentos salvar. Recuerden que estamos en una hemitiroidectomía, entonces vamos a tratar de mantener el nervio tanto como la paratiroides. Ok, aquí como es hemi, vamos a tener que cortar a los anillos traqueales para retirar una parte de la tiroides. Ok, indicaciones para... Ok. ¿Alguna duda? La 61 nos falta... ya ves. Faltan 40.